Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Roja Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad para desarrollar el curso de Biología con los estudiantes del quinto grado de primaria. Como siempre, antes de iniciar nuestras labores, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de estar en contacto a través de esta plataforma virtual, agradeciendo la salud en estos tiempos difíciles donde nuestra vida está en riesgo. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión conociendo primeramente nuestros propósitos. Toda sesión, toda clase tiene un porqué, porque tenemos que aplicarlo a la vida diaria. Entonces, el propósito de nuestra sesión del día de hoy, queridos estudiantes, es que al término ustedes van a estar en la capacidad de conocer y comprender qué es la ecología, qué características tiene y cuál será la importancia para la vida de todos los seres vivos. ¿Correcto? ¿Qué será la ecología entonces? Para poder lograr nuestro propósito, tenemos que estar atentos a la sesión, seguir la secuencia y si hay alguna duda, preguntar a la maestra. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra sesión. Ecología, tema 22. Nos dice que hay que reconocer para poder tener todos los conocimientos que ahora tenemos a nuestras manos y a nuestro alcance, jóvenes. Todo conocimiento siempre ha sido trabajo de investigación, trabajo de estudio de personas que han estado antes ya preocupadas por estos temas. Por lo tanto, si hablamos de ecología, nos dice que hay que reconocer a los biólogos, a los geógrafos, un papel fundamental en los inicios de la ecología. Es justo recordar el aporte considerable de los griegos clásicos, por ejemplo, Aristóteles. Además de filósofo, fue un biólogo y naturalista de gran talla. Basta citar sus libros sobre la vida y costumbres de los peces, frutos de sus diálogos con pescadores y sus largas horas de observación personal. Por lo tanto, para poder tener nuestros conocimientos que ahora tenemos en biología, ¿no? Conocer a los seres vivos, conocer la relación que hay entre ellos, cómo se desarrollan, cuáles son sus etapas de vida, etcétera. Toda la información que ahora tenemos, todo se lo debemos a los biólogos, se lo debemos a esos científicos que se internan a las profundidades del bosque, ¿no? De los lugares donde van a tener que coger esa información, estudiarlas y luego recién pasarlas como un conocimiento para nosotros poder utilizarlas. Muy bien, entonces el término ecología va a tener que ver con estos trabajos de investigación que han hecho estos científicos. Muy bien, vamos entonces a iniciar nuestra sesión, nuestro tema en sí. Ecología. Etimológicamente, el término ecología fue creada en 1869, mira cuánto tiempo atrás, por el alemán prusiano Ernst Haeckel en su trabajo Morfología General de los Organismos. Está compuesta, nos dice Ernst, la palabra etimología está compuesta por dos palabras griegas. Oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y logos, estudio o tratado. Por ello, ecología significa estudio del hogar. ¿Y cuál es nuestro hogar? A ver, ¿cuál es nuestro hogar? Nuestro hogar es la Tierra. Nuestro hogar es nuestro planeta. Y esta es nuestra casa, es nuestra vivienda. Es donde nosotros estamos desarrollándonos. Entonces, ecología significa estudio del hogar, estudio de la tierra, estudio de nuestra naturaleza, estudio del lugar donde estamos viviendo. ¿Ya? Muy bien, entonces ecología va a provenir de dos palabras griegas, oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y logos, estudio o tratado. Muy bien.
La definición de ecología. ¿Qué es ecología, queridos estudiantes? Ecología nos dice que es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, o sea, el ecosistema. Pero más tarde se amplió esta definición al estudio de las características del medio, que también incluye el transporte de materia y energía y su transformación por las comunidades biológicas. Entonces, ecología nos va a decir que es el estudio de las relaciones. En la naturaleza existen los seres vivos, las plantas, los animales y la diversidad de seres vivos, y también existe una cantidad de seres que no son vivientes. La relación que hay entre los seres vivos con los seres no vivientes se conoce como ecología. ¿Correcto? Los seres vivos podemos encontrar a las plantas, a los animales y, por ejemplo, a los seres no vivientes podemos encontrar el aire, el agua, las rocas, los suelos. La relación que hay entre estos seres vivientes y los seres no vivientes, esa relación es lo que estudia o es la ecología. La ecología, entonces, la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el ambiente, que es el ecosistema. Pero no solamente eso, más adelante ya van a definir que también es el transporte de materia y energía. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de ecología. ¿Cuáles serán los componentes de un ecosistema? El ecosistema, ¿qué componentes va a tener? Los componentes estructurales, factores bióticos y factores abióticos. ¿Correcto? Los seres abióticos van a ser los seres que no tienen vida. El aire, el agua, el suelo, la tierra, las piedras, la luz, el calor, la temperatura, van a ser los factores abióticos. Y los seres bióticos van a ser todos los seres vivos. Entre los seres vivos tenemos a las plantas y a los animales, ¿correcto? Si hablamos de los seres bióticos, decimos que van a ser los seres autótrofos, productores de sus propios alimentos. Y si estamos hablando de ellos, estamos mencionando a las plantas, porque las plantas son los que van a fabricar sus propios alimentos. Y si fabrican sus propios alimentos, decimos que son los autótrofos. Y los organismos heterótrofos, que son los animales, ¿no? Los que van a consumir de fuera sus alimentos, los heterótrofos. Y dentro de ellos encontramos a los consumidores y a los descomponedores. Esto ya lo hemos visto en la cadena alimenticia. Y dentro de los seres abióticos, significa sin vida, los que no tienen vida, encontramos a las sustancias químicas. Dentro de esas sustancias químicas encontramos sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Y también encontramos la energía. Dentro todo lo que pueda dar energía. Entre ellos, por ejemplo, la luz, el calor, la electricidad. Y la unión de estos dos forma lo que es el ecosistema o la ecología. Muy bien. Ecosistemas del Perú. Veníamos hablando las clases anteriores de la cantidad de animales, hemos hablado de las plantas nativas del Perú, hemos hablado de las zonas de reserva del Perú, y hemos mencionado que el Perú es un país multidiverso, es un país bendecido por Dios por la variedad de especies que tenemos. Y ahora vamos a entender también a qué se debe ello. El Perú
nuestro querido Perú, presenta una compleja combinación de ecosistemas. Ecosistemas que en muchos países no lo tienen. Esta complejidad de ecosistemas es el que va a provocar o producir esa riquísima variedad de especies que tenemos en el Perú. Dentro de los ecosistemas que podemos mencionar que tenemos en el Perú, vamos a mencionar a los ecosistemas terrestres. Dentro de los ecosistemas terrestres vamos a ver que están los desiertos. En el Perú tenemos desiertos. Dentro de los ecosistemas terrestres, las selvas, los bosques, los matorrales. Y en cada uno de estos ecosistemas va a vivir una variedad de especies, tantos vegetales como animales. Porque los animales que viven, por ejemplo, en los matorrales, van a ser muy diferentes a los animales que viven en las selvas. Los animales que viven en las selvas van a ser muy diferentes a los que están de repente en los bosques o los que están en los desiertos. Entonces, estos ecosistemas es el que va a permitir que el Perú sea rico en la variedad de especies. Y también vamos a tener ecosistemas acuáticos. Y una bendición que tenemos también nosotros es que las aguas de nuestro mar son aguas frías. Y esa frialdad hace que las especies del mar se reproduzcan y habiten más en las 200 millas de nuestro Perú. Y se habrán enterado ustedes que han estado pasando las noticias que hay barcos chinos, mira que si vienen desde China para poder llevarse nuestras especies. Pero ¿dónde se han ubicado? A los bordes de las 200 millas de nuestro Perú. O sea, no han ingresado al territorio peruano, pero se han puesto al borde con sus tremendas lanchas para poder cazar todas las inmensas riquezas que tenemos en el Perú. Se han puesto ahí y están cazando a nuestras especies. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa variedad que tenemos en el Perú. ¿Por qué Chile está que quiere coger las partes de las 200 millas del Perú? Porque siendo Chile nuestro país vecino, no tiene la variedad de especies que tenemos dentro de las aguas de nuestro mar. Por eso debemos sentirnos orgullosos y debemos querer a nuestro Perú, porque el Perú, como lo decía un pensador de antes, es una mina de oro. Y si nosotros no lo valoramos, nos menciona que nosotros vamos a ser mendigos sentados en una mina de oro. Porque el Perú tiene una gran variedad de especies. Y esa variedad se debe pues a esta diversidad, a esta complejidad de ecosistemas. Por ejemplo, en el acuático, vamos a tener nuestro mar, que ya mencionábamos, por la característica del agua. El agua es fría. Por las corrientes del Niño y la corriente de Humboldt que tenemos. Los lagos. En el Perú tenemos muchos lagos. Hemos hablado del lago Titicaca, donde tenemos la especie que no hay en otro lugar, que es la rana gigante. Los ríos. Hemos hablado de la cantidad de variedad que hay en nuestros ríos. Las truchas, los paiches y otra variedad más de especies. Entonces, estos ecosistemas son, pues, variedades, ¿correcto? Entonces ya estamos conociendo ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos. Pero no solamente tenemos terrestres y acuáticos, también vamos a tener los ecosistemas mixtos. ¿Qué quiere decir? Que van a estar entre terrestres y acuáticos. Por ejemplo, en la costa tenemos de repente espacios que están entre el mar y la arena. ¿Ya? Tenemos los humedales. Por ejemplo, cuando vamos a los pantanos de Villa. Estos pantanos de Villa van a ser un tipo de ecosistema mixto. Ecosistema mixto.
Entonces, niños y jóvenes, chicas y chicos, hay que querer a nuestro Perú, hay que valorar a nuestro Perú, hay que cuidar nuestra naturaleza, hay que cuidar nuestro ambiente, porque tenemos una complejidad de ecosistemas que va a dar como resultado la variedad de especies. Por eso que nuestro Perú es hermoso y rico. ¿Ya? Muy bien, entonces no olvidar, tenemos ecosistemas terrestres, ahí está desiertos, la selva, los bosques, los matorrales, ecosistemas acuáticos, tenemos los ríos, los lagos, los mares, y ecosistemas mixtos, las costas y los humedales. Muy bien. Ahora vamos a mencionar a los ecosistemas terrestres. Están ubicados, su ubicación ecuatorial se presenta la presencia de la cordillera de los Andes y las corrientes marinas hacen que el Perú tenga diversos climas y por lo tanto muchos ecosistemas. A veces decían, el Perú tiene la cordillera de los Andes. El Perú tiene la corriente marina que te estamos diciendo que le da la característica del agua fría. La ubicación que el Perú está ubicado de repente cerca de la línea ecuatorial. Esas características hacen que nosotros tengamos muchos ecosistemas. Nosotros nada más, ¿cuándo se ha visto que en un solo país podemos decir que está en verano y está en invierno? Si vamos a Estados Unidos, vamos a otros países, todo el país está en verano o todo el país está en invierno. Pero acá en el Perú, mientras que en Lima estamos en pleno verano, ¿cómo está la sierra? En plena lluvia, con mucho frío. Y a veces decimos, en Lima estamos en verano y en la sierra estamos en invierno. Pero eso no es porque se va a diferenciar en un solo país las estaciones. Eso se debe a la cordillera de los Andes. Eso se debe a las corrientes marinas. Eso se debe a esa ubicación ecuatorial. Gracias a la cordillera de los Andes, nosotros tenemos la riqueza que tenemos en el Perú. Gracias a la cordillera de los Andes, el Perú no sufre de esos desastres naturales como los huracanes, ¿no? Como los tornados, que destruye, que levanta inmensas olas en el mar, hasta de 5 metros y destruye las casas que están colindando con el mar. Acá en el Perú no conocemos de tornados, porque el aire que viene, el aire caliente que viene trayendo el tornado, al llegar al Perú, se choca con esta barrera que es la cordillera de los Andes. Lo enfría y desaparece el tornado y ya no llega a nuestra tierra, a nuestro Perú. Entonces hay que dar gracias a esa naturaleza que Dios ha bendecido al Perú. Y gracias a estas características que tenemos de la cordillera de los Andes, de la corriente marina, de la ubicación en la línea ecuatorial, tenemos una variedad de ecosistemas. Es por eso que en el Perú encontramos desiertos. El desierto cubre casi toda la costa y es interrumpida por algunos valles. También tenemos desiertos. Los desiertos podemos hablar de desiertos de piedra, cuando solamente encontramos piedras, o desiertos de arena, cuando solamente se encuentra arenas. Y en cada uno de estos vamos a encontrar pues variedad de especies. Las lagartijas, las serpientes, por ejemplo, pueden estar de repente en la arena. Y acá en el bosque de piedras o en el desierto de piedras vamos a encontrar otras especies diversas. ¿Correcto? Entonces, dentro de los ecosistemas terrestres encontramos a los desiertos, que pueden ser de dos tipos, desiertos de piedra o desiertos de arena. La puna, que es zona de montañas.
que está a las alturas, que está a veces más de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde hace mucho frío, ¿no? Que nosotros si vamos de Lima, de repente hasta nos puede chocar, pero nos vamos a adaptar. Entonces, la Puna, llamada también zona de montañas, es un ecosistema que se localiza por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿En qué nivel estamos nosotros viviendo ahorita? Que estamos en Santa Clara, será pues a 500 metros sobre el nivel del mar. A 500. Lima está a 0, está al nivel del mar. En cambio, la Puna está a 3.800. Es por eso que cuando vamos a Huancayo, a La Oroya, a Cerro de Pasco, vamos y el carro empieza a subir Ticlio. Ticlio llega hasta los 4.800. Y de ahí baja, y de ahí ya se ubica a las zonas que estamos yendo. Esas son zonas que van a estar con una altura diferente al de Lima. ¿Ya? El clima es muy frío, seco, ahí sí es seco, ahí no hay muchas personas que se enferman del asma, no, bronquios, por más frío que hace, no se enferman de asma, porque el clima es seco, con fuertes vientos y heladas, eso sí. A ver, ¿quién no ha ido a la sierra y se levantó, por ejemplo, a las 6 de la mañana y ha sentido el aire frío, frío, las manos que se congelan por el frío? ¿Mm? Casi continuas, ¿no? Las plantas de la Puna están adaptadas a soportar el frío. Por ejemplo, el ichu y la yareta. Son pequeños y crecen pegados al suelo para evitar exponerse al frío, ¿no? Los ichus. ¿Quién no ha visto el ichu? Que es el alimento de las llamas, de las alpacas, de los guanacos. ¿Mm? Entonces, tenemos otro ecosistema terrestre, diferente a la que hemos mencionado hace un momento, la Puna, que es diferente al desierto, ¿no? El desierto es diferente, la Puna es otro ecosistema terrestre. La selva, otro ecosistema terrestre que tenemos en nuestro Perú. La selva, las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de la vida. Llueve mucho. En la selva sí, llueve mucho. Hay mucha humedad y las temperaturas son altas. Crece todo tipo de vegetación, hierbas, arbustos, árboles, plantas trepadoras y epífitas, que se distribuyen en capas o estratos en función de la cantidad de luz que llega. Ya, entonces, mire, nosotros tenemos estas hermosas selvas y justamente nuestra selva de la Amazonía es tan grande que si es que ocurriera algún desastre, las selvas nos salvarían la vida, porque serían los que están ahorita purificando el ambiente y nos darían de la materia prima, como son los frutos, para poder vivir. Entonces tenemos nuestras selvas. La selva se puede caracterizar en dos tipos, las selvas altas y las selvas bajas. Son ecosistemas donde también van a tener gran variedad de especies, ya sea en animales y en plantas. Otro ecosistema terrestre. ¿Ya? Entonces ya vemos los desiertos, las punas, las selvas. Ahora vamos a hablar de los ecosistemas marinos. ¿Ya? Así como en la tierra hay diferentes climas y en cada uno de ellos se desarrollan animales y plantas características, en el mar también se pueden distinguir zonas o hábitats particulares. Estos hábitats se establecen principalmente en función de la cantidad de luz, la cercanía a la costa y el tipo de fondo marino, que puede ser rocoso o arenoso. ¿Correcto? De acuerdo entonces a esas características, ya sea la cantidad de luz, ya sea si están cerca o no a la costa, el tipo de fondo marino, ¿no? Que puede ser rocoso o arenoso, se van a caracterizar los ecosistemas marinos. Por ejemplo, tenemos la zona del mar o zona superficial.
Comprende desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. En esta zona se encuentran la mayoría de los seres vivos conocidos. Desde el nivel del mar, desde el borde, hasta 200 metros de profundidad. A esto se le conoce como zona superficial o fondos de mar. ¿Correcto? Y ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de especies. Las especies que conocemos, los peces, ¿no? Los animales acuáticos, hasta los 200 metros. Es la zona superficial. Luego vamos a tener la otra zona, la zona profunda, que se encuentra debajo de la zona superficial. Está más abajo. Tiene poca luz. Debido a ello, no hay fitoplancton ni grandes comunidades de organismos. Sin embargo, los alimentos que caen desde la superficie mantienen a las poblaciones de crustáceos y calamares. Eso viven en las profundidades ya. No hay mucha luz, pero sí hay especies que viven ahí. Entonces, en cuanto hablando a los ecosistemas marinos, encontramos los ecosistemas superficiales que llegan solamente hasta los 200 metros de profundidad, donde encontramos a la mayor cantidad de especies que conocemos nosotros, pero también debajo de esta zona superficial vamos a encontrar otra zona profunda, en donde también va a existir algunos seres como los crustáceos, los calamares. ¿Ya? Muy bien, estos son los ecosistemas terrestres, perdón, acuáticos. Ahora vamos a los ecosistemas de agua dulce, nuestros ríos. Las comunidades de seres vivos que se encuentran en los ríos dependen principalmente de la velocidad de la corriente. ¿Ya? En los ríos también va a haber ecosistemas. También hay seres vivos, las truchas, ¿no? Son peces típicos de los ríos de agua dulce. Los paiches hemos visto que es un pez de inmenso tamaño. Y todo va a depender de la corriente del río, dice. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos viendo los ecosistemas que tenemos. Ahora pasamos a las lagunas, que también son ecosistemas, lagos, lagunas y estanques. Las aguas son tranquilas, ricas en sustancias nutritivas. En los ecosistemas más pequeños puede haber poca oxigenación provocada precisamente por el estancamiento de las aguas. Pero en las lagunas también hay mucha variedad de especies. Entonces, la laguna también es un tipo de ecosistema acuático. ¿Ya? Los ríos, los lagos, las lagunas y el mar. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra retroalimentación. Primera pregunta, a ver, todos prenden sus micrófonos, por favor. Yeah. Ya. La ecología, ¿cómo definimos a la ecología? Decimos que es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente. ¿Ya? Pregunta número 2. Los elementos bióticos de un ecosistema, los elementos bióticos. Bióticos y abióticos. No, los elementos bióticos nada más. A ver, ¿cómo mencionaríamos acá los elementos bióticos? ¿Quiénes son? Los productores, que serían las plantas, ¿no? Y los animales o heterótrofos. ¿Por qué? Los productores serían las plantas y los heterótrofos serían los animales. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos al otro. Son los elementos abióticos de un ecosistema. Los abióticos, los que no tienen vida. Los bióticos son los que tienen vida. Los abióticos son los que no tienen vida. ¿Cuáles van a ser? Las sustancias químicas y la energía.
Dentro de las sustancias químicas podemos encontrar pues al agua, al suelo, las rocas, el aire, son sustancias químicas. Y la luz, el calor, la electricidad, todo lo que tienen energía. 4. Menciona los tipos de ecosistemas que existen en el Perú. Estamos hablando en este momento de los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y y ecosistemas mixtos. ¿Ya? 3 tipos de ecosistemas. Ya, muy bien. ¿Completaron su librito? Sí, Miss. Ya. Trabajando en clase. Lectura. El Perú, país mega diverso. Justo lo que decíamos, ¿no? El Perú es un país riquísimo por la diversidad de especies. Por su ubicación tropical, debería tener un clima tropical. El Perú debería tener un clima tropical. Debido a la influencia de varios factores como la cordillera de los Andes y las corrientes marinas, tiene una variedad de climas. Por ello cuenta con una gran biodiversidad. El Perú se encuentra en el grupo selecto de 8 países mega diversos a nivel mundial. Se estima que existe 84 de las 104 zonas de vida que existen en la Tierra. O sea, hay 104 zonas a nivel mundial y en el Perú existen 84. Así, el territorio peruano cuenta con 5% del volumen del agua superficial del mundo. El 5% del agua del mundo está en el Perú. El 5% de todas las variedades de los reptiles de todo el mundo, el 5% se encuentran en el Perú. El 10% de toda la variedad de anfibios, de todos los anfibios que se conoce a nivel mundial, el 10% está ubicado en el Perú. El 10% de las variedades de los mamíferos, de toda la variedad de mamíferos que hay en el mundo, el 10% está en el Perú. El 10% de las variedades de las plantas, de todas las variedades de plantas que hay, el 10% está ubicado en el Perú. El 13% de todas las variedades de los peces continentales. Miren, es un gran número. De todos los peces, el 13% está en el Perú. Y el 20% de la variedad de aves, la inmensidad de variedad que tenemos nosotros, de todas las variedades del mundo, el 13% está en el Perú. Es por eso que se dice que el Perú es un país mega diverso. ¿Qué tipo de influencia recibe el Perú para tener esta variedad de climas? A ver, ¿quiénes influyen para que varíe para que pueda haber esta variedad de clima? ¿Quiénes son los que están influyendo? Principalmente. La cordillera. Correcto. La cordillera de los Andes, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes. ¿Quién más? Las corrientes marinas. Son principalmente los que van a determinar esta variedad de especies. 2. ¿Cuál es el porcentaje de anfibios y mamíferos respectivamente en el Perú? 84. De anfibios, el 10% lo tiene el Perú, ¿no es cierto? El 10% de anfibios. El 10% de anfibios. Y el mamíferos, ¿cuánto? También es el 10% de mamíferos. Esos son los que encontramos acá en el Perú. De todo lo que hay en el fuera, esa cantidad lo encontramos dentro del Perú. ¿Ya? Muy bien. Nos volvemos a conectar rapidísimo. En este momentito mando el link. ¿Ya? Ya, Miss.
Porque ya se... ¿Vamos a mandar nuevo link? Nuevo link, sí, ¿Otro? nuevo link, porque a veces ya. también se complica entrar. Ya. Ya,